¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, les damos la más cordial bienvenida. Y hoy tengo el gusto de presentar al maestro Raúl González Lezama, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es licenciado y maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución, la UNAM. En la actualidad es subdirector de Investigación Histórica de aquí, de esta institución del INER. Ha desarrollado su actividad profesional en el Archivo General de la Nación, donde ocupó las jefaturas de Procesos Técnicos, Centro de Referencias y Organización Documental de los siglos XIX y XX. A su vez, en el Instituto Nacional de Migración se hizo cargo de la creación del archivo histórico de esa institución. Su área de estudio es el periodo La Reforma Liberal y el Segundo Imperio Mexicano. Ha colaborado como autor de libros y revistas especializadas. Entre su producción sobresalen Voces Insurgentes, Declaraciones de los Caudillos de la Independencia de 2010, el 5 de mayo, Las Razones de la Victoria, Reforma Liberal, una cronología de 1854 a 1876, que se publicó en 2012, publicados bajo el sello editorial del INER. Hoy el maestro Raúl González nos hablará sobre Margarita Maza de Juárez. Muchas gracias, le damos la bienvenida al maestro. Muchísimas gracias, un placer como siempre estar con ustedes, me fascina ver caras conocidas, espero que se lleven una buena impresión, que pasemos un rato agradable y que aprendamos algo y sobre todo que me ayuden ustedes a hacer un ejercicio, porque es muy difícil atacar dos aspectos de la historia. Primero, la biografía. Cualquier biografía es bastante difícil de abordar porque pueden ocurrir muchos accidentes. Uno de ellos, por ejemplo, es hacer una angiografía, un panegírico del personaje, dejarse llevar por la emoción, que se enamore uno del personaje y entonces empiece uno a hablar más con pasión que con la razón. Ese es uno de los problemas de la biografía. Otro problema que tenemos es que vamos a hablar de una mujer, y una mujer del siglo XIX. Y hemos aprendido que en la historia muy pocas veces se refleja la actuación, la existencia de las mujeres. Las mujeres parecen ser seres invisibles. Y no es que no participaran, las mujeres siempre han estado ahí. Las mujeres son parte y son protagonistas de nuestra historia. Pero nosotros estamos muy predispuestos, por ejemplo, a conceptualizar la historia de unas perspectivas en las cuales es muy difícil ubicarlas. Hablamos, por ejemplo, de hechos históricos, inmediatamente nos imaginamos una batalla, por ejemplo, o una discusión en la Cámara de Diputados, en el Congreso, donde Zarco o Ramírez se pongan de pie y digan una preciosidad de discurso. Entonces, empezamos casi en automático a relacionar quiénes son los protagonistas, entonces, y establecer ciertas categorías. Para ser protagonista hay que hacer A, B, C, destacar en algo, ganar una batalla, tener una vida ejemplar increíble, pero sobre todo pública, que se exhiba. Entonces, en el caso de las mujeres es muy difícil, pero las mujeres siempre han estado ahí y sí han participado. No se puede imaginar un colectivo humano, una sociedad, si no hay mujeres. Eso no es cierto, pero desgraciadamente estamos ya mecanizados a buscar categorías en las cuales vamos a hacer destacar determinados eventos que son dignos de mención y de recuperar. He leído, por ejemplo, biografías de doña Margarita, todos lo hemos hecho desde niños, sabemos quién es Margarita Maza. Y principalmente lo que se destaca, hagan ustedes memoria de sus estampitas o de los libros, se destaca que merece ser reconocida por, abrimos dos puntos, y vemos esposa ejemplar. Entonces ya son las categorías en las cuales ya estamos prejuzgando la figura y ya le estamos dotando al individuo de cierta naturaleza que debe de cumplir.
Ah, eres mujer, entonces para ser digna de ejemplo tienes que cubrir ciertas características. Moralmente intachable, madre amorosa, esposa solidaria y compañera, que sufrió, en alguna de ellas, bueno, mejor no decimos nombres, él se destacaba que merecía ser recordada y ser ejemplo por lo mucho que sufrió durante la Reforma y el Imperio, y ella sufrió tanto, y entonces debemos nosotros rescatarle, y es un ejemplo. En el momento que escribieron esas cosas, no dudo que lo hayan hecho con la mejor buena fe, pero a la larga, ya sobre todo en estos tiempos, le estamos haciendo un flaco favor. Entonces les pedía yo que me ayudaran a hacer este ejercicio, porque entonces tenemos que salvar esos dos obstáculos, ¿no? Hacer una biografía sin caer en la provocación, ¿no? De vamos a enamorarnos o vamos a odiar al personaje, o seamos muy duros, o lo que ocurre siempre. Ahorita les digo cuál es otro problemita, y vamos a tratar de ver qué cosas son rescatables de doña Margarita para ver si es cierto. Entonces empezamos con la primera parte, una biografía. ¿Qué hay que ver en una biografía? Sobre todo la excepcionalidad del personaje, porque nació, creció, se reprodujo y murió, prácticamente lo hacemos todos. Entonces tiene que haber un elemento que lo destaque de entre el común de sus compañeros, de sus coetáneos. Me ha pasado, por ejemplo, me tocó aquí mismo hablar de Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza, gran hombre, patriota excepcional. Y curiosamente empezamos a ver la vida de Ignacio Zaragoza, la empezamos a desglosar. Una cosa que podría destacarse, que muere a los 33 años de edad. Y ya a esa edad ya había logrado gran notoriedad. Había transformado un pasaje importante, su participación era digna ya de mención. Pero resulta que como él, por ejemplo, jóvenes también, muy jóvenes, militar, estaba Miramón, por decir uno, y también a los 28 años fue presidente de la República. Leandro Valle. En fin, empezamos a ver que eran bastante similares. Entonces, decir, bueno, ¿dónde está la gran diferencia que hace que este señor, Ignacio, sea un héroe y Miguel Miramón no lo sea? ¿No amaban los dos profundamente a su patria? Yo creo que sí. ¿No fueron valientes y arrojados? Sí, ambos. ¿No fueron grandes estrategas militares? Pues sí. En fin, hay que destacar que es. Y fíjense nada más el problemón que tenemos con doña Margarita, porque además de eso es mujer. Y los que acudieron ayer a la conferencia que se dictó aquí con Ana Lau, que ella es especialista en el género y destaca que el problema para hacer estudios de género es eso, precisamente la búsqueda de una metodología que nos permita abordar esos temas, que nos permita eliminar esos conflictos que tenemos y sobre todo esas limitaciones enormes, la invisibilidad de la mujer, porque no está plasmado, porque de ella no se habla en los periódicos como si se puede hablar de Juárez, que los critican o lo alaban, pero las señoras están en la sombra, no se ven. ¿Cómo le hacemos? Afortunadamente Margarita nos permite saber algo de ella gracias a que se carteaba mucho con su señor marido y porque hay gente muy preocupada en rescatar esas cartas. Uno de ellos fue el ingeniero Tamayo, que coleccionó todas las cartas de don Benito Juárez, correspondencia a cartas y el discurso, cartas y no sé, es un titulote enorme de Benito Juárez. Entonces ahí están cartas de doña Margarita. El problema es que incluso a la hora de compilar el contexto se rompe algo. Afortunadamente, recientemente la directora general de esta institución realizó otra compilación desde esa perspectiva, evitando que se rompiera la armonía de esa correspondencia. Y lo pueden ustedes consultar, está aquí en nuestra biblioteca, la correspondencia de Margarita Maza y don Benito Juárez. Es una gran ayuda.
Y es una gran ayuda también esos documentos porque están escritos en la intimidad, en la confianza, no quieren quedar bien con nadie, se conocen los corresponsales, hay confianza, no se pueden mentir. Como pasa con otros casos. Por ejemplo, pensaba yo hacer el ejercicio de comparar a una señora también de su tiempo que fue también primera dama, de hecho eran primeras damas simultáneamente, que sería Concepción Lombardo, que escribe sus memorias. Y Concepción Lombardo se podría decir que entonces se hace visible, porque ella hace sus memorias, pero ya tienen una intención, ya están contaminados esas fuentes, porque la señora lo hace con la intención de que se conozca su vida, su opinión. Y entonces, francamente, ya está viciado, que sirven mucho y son buenísimas, muy, muy interesantes, pero ya tienen ese problema. La señora quería quedar bien, doña Margarita no. Esa es una ventaja enorme, pero hay que saber leer esas cartas, arrancarles los elementos que queremos nosotros conocer de esta señora. Entonces empezamos. Entonces vayan ustedes reflexionando y por supuesto, como esto es un curso, no se pueden ir y no puede uno aprender realmente si no hace uno la tarea. Les voy a recomendar mucho que lean, ya les dije las obras, a Patricia Galeana, Correspondencia de Margarita de Benito, muy fácil de conseguir, está en la biblioteca, también las obras de Tamayo, que las pueden conseguir en cualquier lado, incluso no sé si estén en internet, busquen ustedes y léanlos y juzguen. Yo lo que voy a hacer no es decirles, esta es Margarita, no, les voy a decir, vean ustedes estos elementos, busquen y creen ese personaje, fórmenlo y ya reténganlo en su memoria. Entonces dirán ustedes que Margarita fue o no fue un protagonista del siglo XIX. Bueno, ¿cuál es la condición de la mujer a grandes rasgos en el siglo XIX? No vamos a hablar de maltratos, no vamos a hablar de marginación, no. ¿En qué esfera sí está presente la mujer? Bueno, en términos generales, en el siglo XIX los individuos se desenvolvían en 3 esferas. La esfera religiosa, que para la época era prácticamente la más importante. El mundo giraba en torno a la divinidad. Las cosas eran, ¿cómo eran las cosas? Pues como Dios manda. Así deben de ser. La gente nace en un matrimonio legítimo, por eso hay incluso, vean ustedes esas cosas, parece tonto, pero vean cómo incluso catalogan. Es hijo legítimo de, hijo tal de no sé dónde, ya toda tu vida te la están arreglando. Entonces, primero es esa esfera, y ahí participamos todos. Y curiosamente, donde más participan, quien más participa y tiene más papel y más que decir, es la mujer. Pero como, acuérdense, nuestras categorías de lo heroico, de lo histórico, aquel que va y da todas las procesiones, pues no pasa la historia. Aquel que participa activamente y en un papel pero muy importante, que es en las cofradías, por ejemplo, porque la organización realmente social está ahí. Las instituciones mutualistas que te ayudan, ahorita no había seguro social, no había nada de eso, no había pensión para el retiro, no había escuelas. ¿Quiénes hacen esas funciones? La hacía la iglesia, pero no la iglesia, el obispo, no, sino lo hacían directamente a través de instituciones civiles. Las cofradías, archicofradías, en fin, muchas formitas que se hacían para cubrir esas necesidades. Los carpinteros tenían su cofradía y entonces todos cooperaban, y en el momento de que al carpintero López le ocurrió un accidente, se moría, le cayó una viga, su familia no se quedaba en la calle. La cofradía absorbía el entierro, le daba un dinerito a la viuda, veía que los niños se colocaran como aprendices, en fin, construían la vida social. ¿Y quiénes estaban ahí? Las mujeres. Las que organizaban todo eso eran las mujeres. Vamos a ver, ¿Margarita hacía eso? Pues no, ella no. Entonces, en ese aspecto de su vida, para sus coetáneos estaría como fallando. Y bueno, pero vamos a empezar con Margarita. Ella nace el 28 de marzo de 1826.
Es hija, abusados, hija adoptiva de Antonio Maza y su señora esposa Petra Parada. Hasta no se sabe, bueno, ya se tiene como 50 años que se sabe que no era hija biológica de los Maza. ¿Cómo se sabe? Porque aparece en su fe de bautismo, dice, hoy día 29 de marzo bauticé a la niña Margarita Eustaquia Expósita con Antonio Maza. Ahora, no quiero entrar en chismes, no vale la pena, pero hay autores, nada más para que lo sepan, no sé si sí o si no, no me importa, que dicen que lo que pasa es que sí era hija del señor y no de la señora. Y que entonces se la dejaron ahí, dice algún autor, pero acuérdense, los historiadores no pueden andar diciendo, hay que sustentar, pero entonces es una nota al margen. Bueno, eso no importa, porque se le trató como hija efectivamente, se le educó, se le dio su lugar. Otro autor anda diciendo por ahí, es más, creo que es el mismo, que el ser adoptiva fue razón para que se le permitiera casarse con Juárez. Porque si hubiera sido su hija, carne de su carne, no hubiera permitido que se casara con un indio, que no solamente indio, sino que era hermano de la sirvienta. Eso dice, pero ¿qué creen? No es que ahí sí sabemos. No, pero acuérdense que hay que saber leer los documentos, ¿no? No fue el caso. Se le permitió porque en el momento que se casan, se ve que los Maza tenían una forma de ver el mundo distinto. Yo creo que sí ayudó que el señor fuera italiano, tenía otra visión del mundo. Pero el caso es que se nota en su correspondencia el trato, sobre todo con las cartas de Margarita con su hermano José, como en la relación familiar. Y también dice que gracias a ese matrimonio empieza a escalar posiciones. Don Benito no es cierto tampoco. Don Benito se casa a los 37 años. Ya él había hecho carrera, inmediatamente empezó a ocupar posiciones porque era un señor muy brillante y muy dedicado. Entonces él era partido. Y en el momento que se casa, ella tampoco se casa por interés, porque no tenía uno de sus cargos, sino de hecho estaba en receso y estaba atendiendo él su despacho. Y tampoco ella estaba muriendo de hambre. Los Maza tenían buena posición. Y se casa y ella tiene 17 años. Y el señor tiene 20. Lo que es para la época muy normal. Incluso muy deseable que un señor maduro, estable, con una posición ya construida y que con visos de crecer, aspira a la mano de una señorita, les parece muy bien. Y Margarita y Benito, ¿qué creen? Se quisieron mucho. Se nota, y no puede mentir. Concepción Lombardo, por ejemplo, que lo hizo sufrir y entonces le dijo, sí, me caso con usted cuando sea general y tal y tal. Y se ve que se dio pues muchos aires, se dio a desear, que bueno, está bien, pero Margarita inmediatamente empezó a hacer una vida muy bien, muy bonita de familia. Cuando se ven sus cartas, se trataban con un cariño, no melosos, no eran melosos, pero se veía que se hacían falta. Y bueno, les decía, en esa esfera religiosa, Margarita no fue como el común de sus paisanas, ¿no? Sus contemporáneas, no andaba en misas y golpes de pecho. Era religiosa, sí, pero no era fanática como lo eran la mayoría. Y de hecho, por sus cartas, sabemos qué opinaba de lo que es la religión y de cómo se debía o no hacer. Acuérdense que no lo va a decir así con esos puntos, sino que con sus comentarios hay que saberlos leer. Y cuando se encuentra en Estados Unidos, en casa de Matías Romero en Washington, que le invitan, y le escribe a don Benito, dice, ay, los Romero muy gentiles, muy amables, bueno, bellísimas personas, pero ay, su hermana y su señora madre
son muy mochas. Se la pasan en rogativas y todo el Jesús en la boca y rosario y tal, y yo no me hace muy feliz. Ahí se acabó. No les dice, ay viejas, no, pero a mí no me gusta, me aburro porque son unas señoras muy mochas. Y entonces hay que leer y todo esto. ¿Cómo ve la religiosidad? Entonces lo vemos en esos aspectos. ¿Cómo ve la religiosidad? No lo ve como el centro de tu vida y que hay que creer, sí, porque creía. Pero no centrar tu vida y sobreponer, saber que hay otras esferas. Entonces, ¿cuál es la otra esfera de la vida? La vida civil. La vida civil es la relación de los individuos entre ellos. Y la mejor manera de verlo es, por ejemplo, en su actividad comercial, la forma en las profesiones, qué es lo que los regla y cómo se ubica la gente entre unos y cómo se tratan. ¿Ejerció la mujer podía dedicarse al comercio en el siglo XIX? Sí podía. Tenía ciertas limitaciones. Por ejemplo, y estas autorización existía desde la época virreinal. La mujer podía dedicarse al comercio, pero al momento de casarse, si quería seguir haciéndolo, tenía que recabar autorización del marido. Y tenía su razón de ser. No es, si nosotros lo juzgamos, acuérdense que hay que saberle las fuentes, y lo primero que tenemos que evitar es anacronismos. Tratar de verlos desde nuestra perspectiva es muy malo, hay que verlos desde su perspectiva de ellos. Entonces, la idea no era sojuzgarla, someterla, ponerle el pie encima, no, sino que la defensa del patrimonio, de los bienes, corresponde desde esa óptica de la época ya anterior, corresponde al señor varón. ¿Por qué? Porque desde luengos tiempos la defensa de la propiedad se hacía a espadazos. Y entonces es lógico que se vaya asociando y se crea lógico que el que tenga que salir a caballo a defender y participar y ayudar al rey es el señor de la casa. Incluso cuando un señor aristócrata se casaba con una señora que tenía de nobleza superior, se podía también, y el que tenía que ir a dar la cara era él. Las responsabilidades como feudatario del señor, del rey, las asumía entonces el señor. No iba la señora a armar a sus huestes y irse a la guerra con el rey, no, entonces tenía que ser el señor. Entonces ven cómo tienen su razón de ser, y entonces la lógica era esa: tiene que pedirle permiso al señor marido para comprometer el patrimonio de la familia, porque a final de cuentas quien va a tener que dar la cara es él. Entonces las mujeres podían, y lo hizo doña Margarita, sí lo hizo. Y lo hizo cuando, por azares de la política, don Benito Juárez es desterrado de la República. Estoy tratando de no limitar o enlazar innecesariamente a doña Margarita con don Benito. Por eso no les estoy haciendo una cronología puntual, porque entonces vamos a incurrir exactamente en lo que estoy criticando, que vale entonces el personaje en su relación, tanto como esposa, madre, compañera fiel de don Benito. No, vamos a juzgar a la señora, para ver si ella si tenía la excepcionalidad que tenemos que buscar en un biografiado. Cuando su esposo es desterrado por sus problemas con Santana, ella se tiene que hacer frente de su familia. A don Benito no le avisaron con una antelación, no tuvo tiempo de arreglar sus cosas. Llegaron un día, lo prendieron, lo empaquetaron, lo llevaron hasta Veracruz, lo guardaron ahí en San Juan de Ulúa, y después lo sacan del país. ¿Y qué hace doña Margarita? Se queda entonces la cuarta pregunta: ¿qué hago? Pues inmediatamente movilizarse, y se dedica al comercio y pone una tienda, y ella lleva los negocios, y yo creo que muy bien. Desgraciadamente los problemas con las fuentes, ¿no? Sería ideal encontrar su libro de cuentas, sería ideal ver su correspondencia con proveedores, o qué sé yo, como fuera. De hecho, ni siquiera podemos saber qué tan chico o tan grande podría ser su negocio. También me parece que se dedicó a la venta de pan.
No he podido dilucidar si es como las tiendas en los pueblos, hasta hace poco, que era panadería y recaudería y todo como son los pueblos. Pero bueno, tenía su negocio. ¿Y cómo le diría a la señora que le mandaba dinero a don Benito? Porque fue don Benito, y van a encontrar ustedes que se mantenía torciendo tabaco, sí. Pero también doña Margarita le mandaba un dinerito para que se ayudara. Entonces supongo yo que no era mala en esa actividad y que era una persona inteligente. Sí, ya empieza a ser excepcional. Si ven ustedes, vamos, no es por confrontarlas, pero si ven ustedes es porque ahí es donde hay fuentes y hay testimonios, ¿no? Si vemos con la señora Lombardo de Miramón, lo primero que empieza a hacer es ya no sabe qué hacer, porque francamente no se sabe mover. Y sobre todo, como era una niña bien, pues cómo me voy yo a ir a vender y a remangar las mangas y hacer de costurera o de cualquier cosa, es una indignidad. Y doña Margarita era una niña bien, era hija de buena familia y fue y no le dio vergüenza, no sé qué, tuvo el tino y la inteligencia para poder involucrarse en la vida civil, tratar con sus contemporáneos, hacer negocios y que le fuera bien. Entonces, ahí en ese aspecto ven como ya sí está rompiendo moldes, y desde los dos aspectos, ¿no? El religioso ya no es como el común de las señoras. Cuando salía a campaña el señor general presidente Miramón, la señora Concepción Lombardo se iba y se metía en un convento, ella lo cuenta, donde ella muy humildemente les pedía a las hermanas que no le dijeran presidenta, como se usaba. No, era el uso, la capitana, la esposa del capitán, la corregidora, no es que tuviera el cargo, sino que era la señora del corregidor. Y entonces la otra como que se le hacía raro que le dijeran presidente y no le gustaba, pero se iba al convento para no dar de qué hablar. Y está bien, porque era la mentalidad de la época, estaba bien, no la critiquemos, así se debía hacer, y de hecho hizo bien a quedar pie, está bien, pero no lo hace Margarita. Margarita pues tiene que ir a buscar el pan. Y cuando su señor marido regresa ya de ese exilio, no regresa y va a buscarla, sino que comprometido con su causa, va y busca a Juan Álvarez, en fin, triunfa la revolución de Ayutla y es nombrado don Benito ministro de Justicia de Juan Álvarez. Entonces ya por fin se puede reunir con su familia. Se reúnen con su familia y al poco algo les dura, pero desgraciadamente nuevamente un conflicto los separa y es la guerra de reforma. Don Benito tiene que salir de la ciudad, inicia su gobierno en Guanajuato, en fin, se va hasta Guadalajara y de ahí a Manzanillo, sale del país, se va a Panamá, cruza, no, el canal no existía, cruza Panamá, llega a Veracruz y establece su gobierno en Veracruz. Pero en ese ínter, ¿qué hace Margarita? Margarita tiene nuevamente que ver por su familia y se va a Oaxaca. Y entonces, ¿qué mejor lugar que en vez de ejercer la Ciudad de México, donde no tiene relaciones, donde no tiene familia, donde la vida es más difícil, no conoce? Se va a Oaxaca. Y está en la ciudad de Oaxaca. Y ahí ocurre algo excepcional. La regla general en los conflictos armados mexicanos es que yo puedo estar muy peleado con el general Pérez. El general Pérez a su vez no me soporta. Y donde nos encontremos nos vamos a fusilar el uno al otro. Pero, curiosamente, esa animadversión, esa rivalidad no trasciende a sus familias, regla general. Por ejemplo, Leonardo Márquez, que era el tigre de Tacubaya, que era un despiadado que asesinó a Melchor Ocampo, que asesinó a Leandro Valle, su señora madre estaba en la Ciudad de México, en su casita, y nadie la molestó. Eso sí, un amigo de él iba y le daba dinerito para que comiera, pero ahí estaba.
y nadie fue para hacerle una grosería o para atentar contra ella, no, ahí estaban. Y muchos de los personajes así vivieron. Incluso cuando lean ustedes, según ya lo hicieron, en Los Relámpagos de Agosto, el protagonista, el general Trenza, habla de esta regla, pero él le daba miedo y le agarró a su familia y la sacó porque dice, no vaya a ser que la historia diga, la única excepción fue la del general Trenza. Entonces, para destacar esa característica, pues ¿qué creen? Casi la única excepción que estaba pasando en el siglo XIX fue con doña Margarita, porque a ella sí la empezaron a molestar. Y de hecho, el general conservador Juan Cobos la andaba buscando para hacerle nada agradable, no sé. Pero entonces ella tuvo que salir de la ciudad de Oaxaca e irse a Etla. Y ahí se escondió, pero entonces incluso en la prensa, y ya que se pasó un poco el peligro y que hubo las fuerzas liberales en esa región, regresó a Oaxaca. Y en la prensa de la capital hicieron mofa y escarnio, como diciendo, ¿cómo se le ocurre que nosotros íbamos a ir a molestar a una señora ni que fuéramos bárbaros y quién sabe qué? Y le hacen burla. Pero de hecho es que sí la habían estado hostigando y se tuvo que ir. Entonces, vean, en su vida sí empieza a tener un trato distinto. Y yo creo que, ¿por qué ocurrió? Porque ella sí había empezado a hacer público que no era una mujer promedio, que ella tenía otras actitudes, porque ella no se quedó a coser calceta, que ella no estaba ahí dándose golpes de pecho. Las señoras se suponía que eran las que encargadas de llevar al marido y a sus hijos al buen camino cuando se descarriaban. Son las guardianes de la moralidad. Uno de los casos muy famosos fue que se dio en ese momento la madre de Comonfort, que fue y le dijo, mi hijo, ¿por qué andas tú jurando esa constitución de ateos y tal? Una narración así muy sensiblera y la van a encontrar en Juana Mateos, donde dice, yo sobre estas rodillas te enseñé a amar a Dios. Total que según esto le lava el coco y que por eso pero no le lava, perdón, no es cierto, no le lava el coco, lo guía al buen camino. ¿Ven? Pero entonces Margarita no es esa mujer que entra en esos paradigmas que son de lo deseable y lo admirable. Porque entonces ella sí, pues opina, habla, no está de mojigata, y luego van a ver que no es una casualidad. En otros hechos lo va demostrando que sí. ¿Qué hace Margarita? Está en Oaxaca. Ya en ese momento no corre tanto peligro, pero ella quiere estar con su marido. Y toma a sus hijos y cruza la sierra de Oaxaca y en un mes se hace el camino hasta Veracruz para reunirse con su esposo. Cuando todas las señoras que no fueran soldaderas, las señoras decentes, las señoras de razón, pues se quedan en su casa. Las soldaderas pues sí se van y sufren y combaten y ayudan, ¿no? Pero una señora no lo hace. Y esta señora sí lo hace. ¿Se fue sola? No. ¿Se va con criados? Sí, tampoco. Necesita, ¿no? Apoyo. Y con su hermano José. Pero cruza la sierra con niños chiquitos. Y se pasa un mes espantoso, yo imagino las zozobras y todo lo que padeció. Y llega, y ella lo cuenta, O sea, no se lo imaginen, ella lo dice en la correspondencia. Por eso, abusados en la tarea, descubran al personaje. Llega allá y se reúne con su marido. Pero, ¿qué fue lo que hizo que no le perdonan? ¿Se acuerdan que son 3 esferas donde se mueve el hombre? La religiosa, la civil y la importante, la política. Ahí es donde ya se empieza a notar distingos enormes entre la gente. Todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Y donde se nota más es en la esfera política. Y no a la mujer, sino a todos. Porque realmente los que están facultados para jugar en ese mundo son así de poquitos. Porque ya no entran pues los indios, los pobres, los léperos, ¿cómo van a entrar? ¿Cómo van a opinar? ¿Cómo van a participar? Por eso no hay sufragio universal, por eso hay elecciones indirectas, por eso se hacen las juntas de notables para decidir. No cualquiera puede pertenecer a ese círculo.
Y entonces el participar a la esfera política es la mayor y más grande transgresión que puede cometer cualquiera que no esté apto para él. Cualquier pelado peludo que se le ocurra opinar está cometiendo una transgresión del orden natural de las cosas, pero grave. Porque acuérdense cómo quedamos que eran las cosas en el siglo XIX, como Dios manda. Y Dios mandó que hubiera distingos y diferencias por algo. Unos son pobres por algo, otros son ricos y dirigentes por algo. No es casualidad y no cualquiera se mete a opinar. ¿Y tú qué sabes? Recuerden la concepción virreinal y apréndanselo, y cuando quieran ustedes opinar, recuerden esto. Sepan, aquellos súbditos de ese gran señor que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer, y no para discurrir sobre los altos asuntos de gobierno. Esa es la visión, es en la época de Gálvez, ya era de la Ilustración, pero somos iguales, pero unos más iguales que otros. Y entonces imagínense que va a transgredir esa tercera esfera una mujer. ¡Sas! ¿Y en qué momento lo empieza a transgredir esta señora esa esfera y a participar? Acuérdense que de entrada hizo una manifestación política en el momento que dice: yo me voy de aquí porque aquí los conservadores eso que predican no lo cumplen, eso de que el respeto a los valores y de tener a la mujer en un concepto muy alto no lo cumplen. Este señor, por cierto español, Juan Cobos, pues me anda buscando para molestarme. El irse fue una manifestación política. No es gratuito que los periódicos hicieran mofa y escarnio, que es otra manifestación política. No parece así a simple vista, por eso las fuentes hay que leerlas con mucho cuidado. El qué quiso decir, qué tiene atrás, qué mensaje guarda. El que doña Margarita se hubiera ido a decir: ustedes que defienden, porque acuérdense que cuando la Constitución es inmoral, rompe con los valores tradicionales del pueblo de México, eso dice el Plan de Tacubaya. El ejército son los garantes de esos principios. Y entonces, si un militar está rompiendo esos principios, luego entonces no cumple, está mintiendo, no es garante de estos. El mensaje político. Cuando doña Margarita, al inicio de la intervención francesa, ¿qué hace doña Margarita? ¿Qué hacían las señoras cuando había guerra? Las señoras, acuérdense, no las soldaderas, las señoras. Cuando en la independencia las señoras eran las que organizaban las rogativas a la Virgen de los Remedios, si eran realistas, a la Virgen de Guadalupe, si eran insurgentes. Así era su participación. Y sí, cosiendo calceta y haciendo cositas, ¿no? Pero principalmente era eso, en su esfera donde eran más competentes y eran más deseables, y Dios las iba a escuchar mejor porque las mujeres son moralmente superiores a los hombres. ¿Y qué hace doña Margarita? Sí, vamos a hacer eso, pero no vamos a hacer rogativas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a actuar, vamos a organizar instituciones, pero no como se haría en otros momentos, en otros países, donde van a ser la presidenta del patronato y entonces fue y cortó el listón. No, ella escribe a los periódicos y empieza a decir: las señoritas, las señoras de Orizaba me mandaron a mí vendas que hicieron y dinerito que juntaron y tal. Señores del periódico, le escribió a todos los periódicos y no les dijo, no fue y dijo: ay, me las mandan, entonces las metió en una caja, las llevó ya al hospital y salió en la foto. No, sino que empezó a organizar también esos recursos y que se les diera un uso adecuado, hizo propagandístico. Quiso poner el ejemplo y lo hizo de una manera muy especial, con tintes y métodos políticos. Y entonces
trató de mover a las señoras para que participaran activamente y que estuvieran informadas de cómo estaba la situación y las necesidades del ejército. Eso no se hacía. Sí, se hacía en lo privado, y te digo, les rezaban y les hacían escapularios a los soldados para que fueran. Pero aquí estaban viendo el conseguir dinero y ir a hablar con los empresarios de los terrenos para que se hicieran funciones benéficas, conseguir, manejar dinero. Eso era sucio, eso era algo, una corrientada, y ella lo estaba haciendo. Y de hecho tuvo que dejar de hacerlo porque tuvo una desgracia personal. Una de sus hijas se enfermó muchísimo y falleció, y entonces entró en una crisis personal y entregó, pero pueden encontrar eso, hasta se publicó las cuentas. Tanto recibió de esto y de esto y de esto, y están las cuentas. Tuvo un manejo de dinero, fue una actividad no para la foto, como les digo, sino que sí era activa, como activista, ya estaba haciendo política la señora. Y no solamente eso, sino que tenía una opinión. Las mujeres tenían partido en el siglo XIX, vamos nuevamente a meternos, a las señoras tenían partido en el siglo XIX, sí, pero era el partido al que ellas pertenecían por regla general, les venía por matrimonio. Ellas pertenecían al partido del que era su señor marido. Si se casaban con un conservador, pues entonces eran conservadoras. Si eran con un liberal moderado, pues eran liberal moderado, por regla general les dijo. Ven como no con la mamá de Comonfort, en fin, pero era como un sobreentendido que ibas a seguir y entrabas tú en la esfera de tu marido. Pero si tu padre era de este partido y te casas con este otro partido, con todo respeto al señor padre, lo dejas. Esa es también la regla general, y sigues al marido. ¿Por qué? Porque así debe de ser. ¿Y qué pasa con doña Margarita? Margarita se hizo liberal con don Benito, faltan fuentes para verlo, pero en la correspondencia sí podemos ver que no era una actitud pasiva frente a esa situación. Que si ven ustedes las memorias de Concepción Lombardo, se van a dar cuenta que ella se percataba de muchas cosas en general, pero realmente no entendió nada, ni le importaba mucho. Entonces sí hablaba la verdad, son chismes, habla más de chismes, y se nota que no entendió nada, sobre todo cuando ella estaba muy ufana de haber ayudado a algunas personas. Agarraban presos a algún liberal, a un militar constitucionalista, y por regla general los conservadores lo fusilaban. Entonces en un par de ocasiones agarran a don fulano de tal, y entonces las hijas de don fulano, la esposa, van corriendo, creo que la esposa va corriendo con doña Concepción, y le suplica, le ruega que por favor, que se apiade, que tienen 5 hijos, que tal. Y doña Concepción: señora, no se preocupe, yo ahorita voy a hablar con mi marido. Va y lo abraza y le dice: oye, júrame que me vas a conceder esto, o por mi santo, una vez por su santo que le pide que indulte a no sé quién, y otra por otra circunstancia. Pero ven ustedes, no es ni siquiera por ideas políticas, sino lo que está haciendo ella, una buena cristiana. Desde esa esfera religiosa ella puede actuar y no es criticada. Si lo hace desde una esfera política, entonces sí es el acabose, porque entonces eres transgresora, pero a lo tonto, ¿no? Y en este caso lo hace Concepción. ¿Qué hace doña Margarita? Doña Margarita no. Ella no anda ahí dando pie, y cuando la gente, porque también se creen que no le iban a pedir, Frías sí, pero ella le dice: perdóneme, yo no me puedo meter en donde yo no tengo atribuciones, tengo que respetar la figura política, no de su marido, sino del presidente de la República, el gobernador o lo que sea, él tiene que estar ahí. Ella entendía, y de hecho en su correspondencia van a ver ustedes que ella le decía a don Benito: aguas con porque tú eres muy confiado, no le confíes en este y porque te van a hacer una jugarreta. ¿Y qué creen? Acertaba. De hecho, era muy inteligente.
cuando sale con don Benito en el 63, dejan la Ciudad de México, ella lo acompaña, van hacia el norte, están por Saltillo, se separan, están en San Luis, creo que ella se adelanta y se va a Saltillo. Ella en ese momento, bueno, desde el 61, desde el 60 ya había habido un rompimiento de Juárez con Santiago Vidaurri, que era el cacique del norte, que gobierna Nuevo León, Coahuila, y todo el norte es de Vidaurri. Y entonces siempre hay un antagonismo entre ellos y una estira y afloje, pero se saben que son enemigos, ellos mismos se saben, pero se aguantan, no se pueden enfrentar abiertamente, pero saben que ya va a ocurrir eso. Santiago Vidaurri se entera que doña Margarita está en Saltillo y le manda una comisión. Señora, ¿cómo está usted sola aquí? ¡Qué barbaridad! Véngase a Monterrey, desde su casa, yo aquí la atiendo, tráigase a sus niños. Pero eso sería una señora tonta que se deja lisonjear y todo esto, se la chamaquean, se la llevan y entonces son como prácticamente rehenes. Ya está el rompimiento entre Juárez y Vidaurri a punto. Y entonces Vidaurri, que es un zorro, le manda una comisión, le dice, mire, qué tal, tal, y la señora le contesta. Y existe la carta. Y ella con mucha diplomacia, con mucha inteligencia, qué bárbaro, señor, es usted muy lindo, pero ahorita no puedo. Muy agradecida estoy, señor gobernador, a la generosa hospitalidad que hemos encontrado mi familia y yo en esta población, Saltillo, porque es gobernador de en ese entonces Nuevo León y Coahuila son uno, que lo fusionó Vidaurri, que era un mañoso. Por ello usted las más expresivas gracias como el representante más genuino y autorizado de su sociedad. Agradezco asimismo los ofrecimientos que usted me hace en su atenta comunicación, me complace, le da la vuelta. Y le dice que no, porque no es sonsa, porque ella conoce la situación política y se nota en la correspondencia. Y hay otra carta donde previamente le había dicho, ese señor Vidaurri, Benito, ese señor Vidaurri es un mañoso, abusado, no te dejes chamaquear. Y este señor Vidaurri cree que es una señora sonsa y se la quiere chamaquear. Y ella se da cuenta. Y miren, muy elegante, muy educada, muy correcto. Le da las gracias, sí, pero no. Y se va. Y cuando se va a Estados Unidos, doña Margarita, hay muchas cartas donde dice, mira, cuidado, ¿qué te había dicho de este? ¿Qué te había dicho del otro? Aguas con fulano, aquí se está diciendo esto y esto y esto. Estos señores que son los representantes y delegados, perdón, pero no están haciendo su trabajo, son tontos, manda que los quiten. ¿No? Y no lo está regañando, está opinando, ella participa. Entonces, políticamente, todo esto les digo que porque políticamente va creciendo. Acuérdense que ella es muy joven, aparte es joven, y va creciendo políticamente al lado de su marido. Se va formando, se va politizando también. Ella ve con cuáles son las circunstancias, cómo está, lo va entendiendo. Y ella también lo dice, aquí estamos en Estados Unidos, pero ni creas que aquí estos señores americanos nos van a... Todo el mundo cree, los mexicanos que están aquí creen que los gringos nos van a solucionar el problema. No, tienen que dejarse de esas tonterías y hacer esto y esto y esto. Ella lo opina, lo ve, tiene una visión. Procura mandar una orden, para que estos comisionados Carvajal y Sánchez Ochoa se vayan, porque son tan inútiles y el segundo tan necio que y les va diciendo. Y ella, por ejemplo, ¿se acuerdan que hay un problema con la presidencia entre González Ortega y Juárez? Que González Ortega le dice, no, ya se acabó su periodo y usted me tiene que entregar la presidencia y tal y tal. Y Juárez le dice, no, señor, estamos en una cuestión de emergencia y si le entrego la presidencia, nuestra causa se va a ir al garete, no se la puedo entregar. Y entonces incluso se rompe, algunos colaboradores de Juárez, que son muy, muy legalistas, como Guillermo Prieto, se enoja
y se distancia de él porque le parece que no es correcto. Y le manda una carta, doña Margarita, a Benito. El que continúes con la presidencia no me coge de nuevo, porque yo ya me lo tragué. Yo ya me lo tragué desde que vi que no me contestabas nada siempre que te lo preguntaba. ¿Qué hemos de hacer? Al fin, aun cuando no te hubieras separado, tú no te habías de venir con nosotros. Pero fíjense, hay que leerle. Ella intuye, sabes, conoce las circunstancias. Entonces no es como la otra señora que francamente, doña Concepción, pues no se enteró ni qué pasó. Y otras señoras muchas. Y no digo que el Lombardo de Miramón fuera tonta, sino que ella era precisamente una mujer de su tiempo, no era excepcional, no era una bruta, no, pero ella sí no tenía una visión de salirse de esa esfera en la que están constreñidas las mujeres de su momento. No es una mujer excepcional. Doña Margarita sí, ya ven cómo ella sí va demostrando que sí, que ella sí se da cuenta, ella sí se quiere salir de esas limitaciones, tiene otra participación distinta. Incluso cuando va a Estados Unidos, tiene un papel muy importante. Ven que está la controversia entre Ortega y Juárez, pero el gobierno de Estados Unidos tiene que reconocer a alguien, ¿no? Pero están también muy comprometidos, está la guerra civil, no pueden ellos pronunciarse definitivamente por Juárez o por González Ortega o por el imperio. Ellos juegan ahí con todas las cartas, se hacen tontos, ganan tiempo, pero mandan mensajes importantes. ¿A quién vamos a reconocer? ¿O a quién estamos más inclinados a reconocer? Bueno, pues ¿qué creen? Margarita tiene un papel importante ahí. ¿Fue doña Margarita a hablar o a intrigar o a espiar? No. Se convierte en un símbolo muy importante. Va a Washington, ellos estaban en la familia de don Benito, se fueron a Nueva York. A él les pasa de todo, se le mueren 2 de sus hijos, es terrible. Le entra una depresión espantosa, pero espantosa, pobre señora. Y don Benito también estaba tristísimo. Su hijo más consentido, el negrito, se les muere también. Y bueno, tuvieron 12 hijos, se les mueren 5. Y 2 allá. Y entonces doña Margarita le dio una culpa, un sentimiento de culpa espantoso. Y aún así se le tenía que sobreponer y hacer carita de gusto, porque la invitan a una recepción, el presidente, se muere, asesinan a Lincoln, sube el presidente Johnson y le invita a Margarita a una recepción en la Casa Blanca. Y ahí va doña Margarita, del luto se lo tiene que tragar y se tiene que ir a la recepción. Doña Margarita era muy bailadora, era una persona alegre, don Benito también. Y nada más que acuérdense que el que tenemos nosotros es un hombre tieso, serio, adusto. Pero pues también de repente le gustaba, no al despiporre, pero sí pararse y bailar una pieza, ¿por qué no? Y la señora también, pues le bailaban los pies y los ojitos en las fiestas, le gustaba. Pero cómo estaría de deprimida que dice, no me invitan a bailes y yo estoy, pero no quiero ir, porque estaba deprimida, estaba del duelo ella. Y entonces, pero tengo que ir. Y la invitan a la Casa Blanca, pues no están invitando. Y fíjense que así efectivamente no estaban invitando a Margarita más, estaban invitando a México, lo estaban reconociendo. Y le hacen, no solo eso, sino que le hace una fiesta. Seward, el secretario de Estado, le ofrece un banquete. A la recepción es así como a toda la gente, y fue también el embajador de Rusia y tal, y le invitan a ella, pero no era en su honor. El secretario de Estado Seward sí le hace un banquete en su honor para la señora Juárez. Y
el general Ulises Grant, que era el general en jefe del ejército de la Unión, el caudillo militar del momento, el héroe nacional, le ofrece un baile en su casa. Entonces, pero eso tiene un mensaje, con toda la intención. Y ahí va doña Margarita, no hace mal papel, es una de buena familia, se sabía comportar. Así como sabía vender pan en un tendajón, también sabía ir a una recepción en la Casa Blanca y a la casa del ministro y tal. Y fíjense lo que dice Santa Cilia, su cuñado el yerno del matrimonio Juárez, ¿no? Dice: Margarita fue obsequiada por Mr. Seward, viejo zorro, con un espléndido banquete al que asistieron los ministros de las repúblicas hispanoamericanas y el ministro de Rusia. Hoy publica el Herald un buen artículo sobre la significación diplomática que puede y debe tener este banquete, dado por el ministro de Relaciones de este país a la esposa del digno presidente de México. Ya en ese momento ya están diciendo, no, a quien reconocemos no es al imperio, no es a González Ortega, es al gobierno de Juárez. Pero dice, es una significación, por eso dice viejo zorro, quiso dar el mensaje diciendo, ya no me estén molestando, miren por dónde van los tiros. Y entonces Margarita en ese sentido fue usada, y ella lo sabía, y por eso se lo traga, y va y dice, bueno, voy, tengo que ir. Y entonces, y se las vieron negras allá, no tenían dinero, pero se las ingeniaban para no perder la dignidad y tener que dar buena imagen. No tenían dinero ni para nada, ¿no? Y entonces, de hecho, en alguna otra carta cuenta cómo había un vestido bueno. Entonces lo cuidaban un montón para que cuando hubiera un evento, ese vestido iba, y entonces no iba con todos los hijos, invitaban a todos, venga con sus hijos y tal, y nada más iba con una de ellas, de sus hijas mayores, no por otra cosa, sino porque más había 2 trajecitos decentes. Entonces, pero no eran presumidas, sino había que tener cierta dignidad y no andar dando lástimas. Y demostrar dignidad, porque ella sí se daba cuenta que ella representaba una causa importante. Entonces, ¿qué mayor participación política ya definitiva que esta? En la cual ella sabe qué papel está jugando y en todo caso le hace un poco al tonto ay sí, pero ella está sabiendo exactamente qué se pide de ella, qué se necesita de ella. Y te digo que también hablará de eso a la prensa. Y es bien seguro que sacará consecuencias favorables para la causa de México. Yo desearía, por supuesto, demostraciones positivas de otro carácter. Quisiera fusiles y balas en vez de banquetes y bailes, pero siempre produce buen efecto esas invitaciones en las circunstancias presentes. ¿Se dan cuenta de todo esto, de cómo está trabajando y cómo en esas 3 esferas participa doña Margarita muy bien? Sí, es una mujer excepcional. Sí, no entra como las otras señoras que sufrió. Sí, pero no dudo que la señora Concepción, que haya sufrido mucho, también era una niña bien, pero sí también sufrió horrores. Y la esposa de Tomás Mejía, ¿no? El sufrir no es realmente mérito de todo. Yo creo que así como ellas sufrieron todas, hasta la madre del cabo más humilde del ejército también sufrió y yo le lloro todo, ¿no? Pero entonces aquí sí está rompiendo paradigmas. Y entonces, y les digo, nos da la posibilidad de explorar una forma de abordar la historia de las mujeres, procurar ver otros aspectos. Y espero que haya servido de alguna utilidad y les agradezco nuevamente su presencia. Si hay preguntas, me las hacen llegar y si no, pues nos vemos mañana.